programa y tenemos enlazado al ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Víctor Maita, para hablar de esta segunda reforma agraria que ha anunciado con bombos y platillos y con un amplio apoyo del gabinete ministerial, el presidente Pedro Castillo. Bienvenido, ministro, al programa. Muchas gracias, Alejandra. Agradecerle por el espacio, por la oportunidad. Bien, bueno, le pido que nos tenga paciencia porque hay mucho pan por rebanar, muchos anuncios concentrados, ¿verdad? O muchos cambios concentrados en este anuncio y queremos de alguna manera desagregarlo para que quede muy claro y la gente pueda entender también de qué manera estos cambios pueden o no beneficiarlos. La primera pregunta que surge o resalta del mensaje es la creación de este Gabinete de Desarrollo Agrario, ¿verdad? ¿En qué consiste la creación de este gabinete? ¿Quién lo va a conformar y qué decisiones van a tomar? Bien, sí, efectivamente ayer en este lanzamiento de la segunda reforma agraria, nuestro presidente ha hecho anuncios importantes, principalmente 5 ejes centrales de esta segunda reforma agraria. Y uno de ellos, como usted lo señala, es el Gabinete de Desarrollo Rural. ¿Y esto por qué? Porque la reforma agraria, la segunda reforma agraria, va más allá de la propia intervención de nuestro sector, ¿no? que es la productividad. Esta segunda reforma agraria busca sobre todo el desarrollo rural integral. Y para ello necesitamos no solamente la intervención del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, sino también es importante la intervención del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que tiene que ver con la conectividad, con los puentes. Tiene que intervenir también el Ministerio de la Producción para darle el valor agregado a nuestros productos, para industrializar el agro. También consideramos que es fundamental la intervención en este caso de Mincetur, de salud, de educación. Entonces, por eso este anuncio del Gabinete de Desarrollo Rural y que lo va a presidir nuestro propio presidente de la República. Entonces lo van a conformar, digamos, los ministros de Estado que puedan generar estas políticas de desarrollo rural. ¿Y va a incluir a algún otro actor de la sociedad? Bueno, nosotros, por supuesto, este proceso de la segunda reforma agraria incluye a todos los sectores, a los gremios agrarios, al sector privado. Es fundamental su intervención. Hay una muy buena experiencia en el tema de la exportación y los que van a integrar propiamente son los ministros de Estado, este Gabinete de Desarrollo Rural, ¿no? Entonces, eso seguramente en estos días, mediante una normativa, considero que mediante un decreto supremo se instale este Gabinete de Desarrollo Rural. Perfecto. Para pasar al siguiente punto, también se ha hablado de una franja de precios, ¿verdad? ¿En qué consiste el desarrollo de esta franja de precios? ¿Sobre qué productos se va a aplicar y bajo qué mecanismos? Sí, consideramos que nuestro productor nacional y la importación de otros países o con los productores de otros países, consideramos que tienen que estar en las mismas condiciones, ¿no? Entendemos y tenemos conocimiento que en otros países a sus productores, a sus agricultores subsidian, apoyan, pero no pasa eso aquí en nuestro país. Siempre se le ha relegado a nuestros agricultores, a nuestros productores, cuando hay algún factor, cuando el tipo de cambio se incrementa, ¿no? se genera esta competencia desleal. Entonces consideramos que es importante proteger a nuestros productores y por eso esta herramienta de la franja de precios
nosotros lo vamos a plantear al Ministerio de Economía y Finanzas para que ellos lo puedan Claro. implementar. ¿Y en qué sentido la franja de precios? ¿Va a ser sobre el precio de los insumos, sobre el precio del producto para el consumidor final, o más bien a través de un subsidio a la producción que haga que se reduzcan los precios? ¿Se sabe cuál va a ser la estrategia? Bueno, con respecto a la franja de precios, es con respecto a los precios de los productos, ¿no? Hoy, por ejemplo, tenemos un problema con el incremento del precio de trigo, del maíz duro amarillo. Entonces, consideramos que es importante ver estos aspectos, ¿no? Nosotros somos potencialmente importadores de estos productos, ¿no? Y también nuestros productores nacionales también producen este mismo producto, y ahí tiene que haber cierta intervención del Ministerio de Economía y Finanzas en regular esta franja de precio. Uh-huh. Nuevamente, para que quede claro, eso en estos productos, por ejemplo, que se utilizan mucho como insumos en industrias, y de hecho seguramente de ahí viene gran parte de la importación, la franja de precios va a ser para limitar las importaciones o para mejorar la competitividad de la producción nacional frente a los precios del extranjero. No, la restitución de franja de precios, básicamente el espíritu, la esencia es que tanto las importaciones o el productor extranjero y el productor nacional estén en las mismas condiciones, tengan las mismas condiciones. Eso es básicamente el espíritu. Porque muchas veces con el productor extranjero, la importación, hay una competencia desleal. Hay una competencia desleal. Y el propósito de esta franja de precios es que nosotros como gobierno lo podemos proteger también a nuestros productores nacionales. Uh-huh. Durante la campaña, Pedro Castillo habló en su momento de limitar las exportaciones de productos nacionales que no copen, digamos, el mercado nacional, es decir, aquellas que estén priorizando venderse al extranjero en lugar de quedarse en el país, y limitar también la importación de productos que nosotros producimos. ¿Esta segunda reforma agraria incluye algo en ese sentido? Bueno, nosotros como países, primero tenemos que garantizar la seguridad alimentaria. Tenemos que garantizar la seguridad alimentaria, y lo hemos estado garantizando, ya sea con la producción nacional o con la importación de muchos productos. Pero consideramos que es importante también pensar como país y que podemos disminuir la dependencia, ¿no?, de alimentos de otros países, porque sí importamos muchos de los productos, el trigo, el maíz, ¿no?, principalmente, pudiendo nosotros producir aquí en nuestro país. Entonces, nosotros no queremos limitar las importaciones, pero si podemos nosotros aquí en nuestro país producir, por ejemplo, el trigo. Antes se producía el trigo, pero como se ha desatendido a los agricultores, ya muchos de nuestros productores y los jóvenes no se dedican a otra actividad agrícola, se dedican a otra actividad económica y han dejado pues esta actividad que es importante, ¿no? Desde hace décadas ya la actividad agraria en el campo se considera como no rentable. Por eso hoy le damos esa importancia desde el gobierno, desde el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, darle una mirada al sector rural, ¿no?, y buscar el desarrollo integral. Uh-huh. Bueno, actualmente el Perú invierte el 0,7% de su presupuesto en el sector agrario. Usted mencionó que iban a acudir al MEF para que esto cambie. ¿Cuál es la expectativa? ¿En cuánto se prevé pueda aumentar el porcentaje de gasto del gobierno en este sector para poder implementar esta mayor productividad a nivel nacional, estos subsidios que plantean y otras medidas? Sí, bueno, los recursos siempre son escasos y nuestras demandas en el sector son muchas, ¿no? Tenemos ¿cuántas municipalidades?
1.800 municipalidades tenemos en nuestro país y en cada municipalidad existen comunidades campesinas, en cada comunidad solicitan sistema de riego tecnificado, siembra y cosecha de agua, ¿verdad? La demanda es enorme y con el presupuesto que nosotros tenemos no podemos atenderlos lamentablemente a todos y por eso también estamos solicitando al Ministerio de Economía de Finanzas mayor presupuesto, pero precisamente al Consejo de Ministros, ¿no? Pero por eso la conformación... Todavía no se sabe el monto exacto, entonces, o el porcentaje exacto que se va a solicitar. Claro, esta segunda reforma agraria es un proceso, pero viendo ese aspecto se ha conformado este Gabinete de Desarrollo Rural, ¿no? No solamente va a intervenir el Midagri, sino también otros sectores que tienen que ver. Sí, el presidente también dijo que esta segunda reforma no incluye expropiaciones. ¿Cuáles son las garantías que se le puede dar, verdad, al sector privado, a los productores nacionales, para que estén seguros de que esto no va a suceder? Bueno, nosotros no tenemos esa intención, nunca hemos tenido esa intención de expropiar, ¿no? Y eso en más de una ocasión mi persona lo ha anunciado, de que no vamos a expropiar. El mismo presidente en varias ocasiones también lo ha señalado, que la segunda reforma agraria no consiste en expropiar. Ayer en este lanzamiento también lo ha reiterado, lo ha enfatizado, que no se va a expropiar. Más al contrario, nosotros estamos trabajando con los agroexportadores y además, ¿no?, necesitamos el apoyo de ellos, porque ellos han avanzado bastante en la exportación, han tecnificado el agro y esa experiencia hay que trasladarlo a la pequeña agricultura, claro, a la zona rural principalmente. Claro. Un claro ejemplo de que estamos trabajando juntos, por ejemplo, hemos logrado mercados importantes en Malasia, en la India, ¿no? Ahora nuestros agroexportadores van a poder exportar arándanos cítricos. Entonces nosotros no vamos a dejar también de apoyar, de trabajar en conjunto con nuestros agroexportadores. Claro. Y bueno, en ese sentido, el gobierno sí tiene críticas hacia la concentración de tierras que tienen algunas de las principales industrias agroexportadoras. ¿Cómo se va a buscar contrarrestar eso? Bueno, esto es un tema que se tiene que discutir, ¿no? Y se tiene que analizar a profundidad. El tema de la concentración de tierras, hay que verlo. Hoy muchas de las empresas, ¿no?, tienen más de 90.000 hectáreas, ¿no? 90.000 hectáreas. Entiendo que hay una ley, ¿no? Por ejemplo, la ley de que pues los que tengan por encima de los 3.000, 5.000 pueden pagar impuestos, ¿no? Pero eso seguramente lo tiene que ver también el Congreso de la ¿Será República. Entonces a eso lo que se refiere Guido Bellido cuando habla de generar leyes en el Parlamento? ¿Qué leyes son las que se buscan proponer que acompañen esta segunda reforma agraria? Bueno, la primera reforma agraria tenía una ley, la 1716, ley de reforma agraria, el cual ha sido derogado. Ayer en su anuncio hacía mención a ello, ¿no?, de que también era necesario una ley. Pero nosotros tenemos claro, no vamos a sacar esa ley, ¿no?, para expropiar o con ese contenido, ¿no? Esa ley sería para buscar el desarrollo rural, básicamente, para atender las demandas de nuestros agricultores de más de 2 millones de agricultores que tenemos. ¿Y qué opinas sobre la declaración de Guido Bellido que quienes no apoyen esta ley para la segunda reforma agraria en el Congreso deberán ir a su casa? Bueno, en verdad no podría descifrar cuál fue la intención de esta declaración. Entiendo que lo ha hecho, que se ha dirigido, porque ayer también han estado los congresistas de la República en este lanzamiento, se ha dirigido a los congresistas, ¿no? Entiendo en su condición, ¿no?, de también congresista, se ha dirigido a sus colegas, ¿no? Usted
no apoya o no tiene de alguna manera en el planteamiento una situación como esa. No, al contrario, ayer hemos visto unidad. Han estado nuestros agricultores, los verdaderos productores, agricultores quechohablantes han estado en este evento, han estado la mayoría de los ministros de Estado, han estado los congresistas de la República, han estado también ¿no? los gobernadores regionales, y todos ¿no? están comprometidos con la segunda reforma agraria, los congresistas y los ministros de Estado. Y para terminar, bueno, se reveló un chat en el que participaba el premier Guido Bellido, que revelaba de alguna manera una división dentro del gabinete. ¿Usted puede atestiguar sobre esa presunta división o cuál es su opinión sobre el contenido de estos chats? Bueno, sobre ello yo desconozco los chats. Nosotros estamos enfocados en nuestro sector. Hay muchas demandas, hay muchos problemas. Lo hemos asumido con mucho desafío esta responsabilidad. En la zona rural todavía hay muchas brechas sociales que se tienen que solucionar, ¿no? La pobreza, la extrema pobreza, el tema de la conectividad, la anemia, la desnutrición crónica. Estamos más enfocados en cómo mejorar los ingresos económicos de las familias. Entonces, no veo que haya eso dentro del Consejo de Ministros. Bien, muchísimas gracias por su participación en el programa.